De la bandera roja al arco iris, la metamorfosis de la izquierda marxista en 100 años. Cuando inició la Revolución Rusa, la principal forma de expansión era vía la espada y el fusil. La ideología comunista explícitamente decía que la única forma de derrotar a la burguesía opresora era mediante la conquista y la sangre. Hoy, 100 años después, la izquierda ha tomado un diferente enfoque, una diferente forma de venderse. Esta ha abandonado la vía armada y ahora dice que envía grupos activistas que luchan contra el patriarcado opresor, contra la iglesia homofóbica, contra las instituciones antiderechos. Ellos han cambiado su discurso, han cambiado sus formas, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha pasado que en apenas 100 años hemos pasado de una bandera roja a la del arco iris? Y este caso resulta aún más insólito cuando se miran los propios comentarios que hacen Marx, Lenin y Stalin sobre los homosexuales, donde los califican como lo peor de lo peor. Entonces, ¿cómo es posible que en apenas un siglo ya pasaron de condenar a la homosexualidad a convertirla en su principal bandera? Nace la hoz y el martillo. En 1917 estalló la antes comentada Revolución Rusa, en donde se implantó el primer Estado comunista en el mundo. Dicho Estado tenía como misión final la dominación absoluta de toda la orbe, imponiendo vía militar o vía subversiva la dictadura del proletariado. Tanto Lenin como Stalin después sostuvieron constantemente que la única forma de propagar el comunismo era la vía armada, como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. O cuando esa opción no era posible, ellos optaban por la subversión, que desde adentro ellos corroían, destruían las instituciones para luego implantarse en el poder vía guerrillas. El ejemplo más claro es las guerrillas comunistas de Fidel Castro, que después de una larga guerra civil lograron apoderarse del poder. Durante varias décadas, esas dos formas de expansión comunista se desarrollaron casi sin resistencia, que en la era de la primavera comunista. Aquel momento era donde el comunismo parecía que era un torrente imparable y donde nación tras nación tras nación caía ante los yugos del comunismo internacional. Como lo menciona el excelso libro de Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, la revolución estaba propulsada, propiamente dicho, por dos pasiones desordenadas, el orgullo y la sensualidad. Esas dos pasiones ordenadas que actuando juntas le daban un terrible dinamismo a la revolución. El orgullo figuraba un papel importante porque ellos rechazaban todo orden superior y toda autoridad. Ahí está la fixación con destruir toda jerarquía y toda dignidad que poseyera una persona. Todos debemos ser iguales y si es necesario que todos seamos en la miseria iguales, que así sea entonces. La sensualidad afectaba aún más el proceder de los revolucionarios. He aquí porque el odio a la religión y especialmente contra la Iglesia Católica, porque ésta al regular el hombre supuestamente lo subyugaba. Para estas personas el hombre no puede tener límites ni moral que lo retenga. Si la revolución pide sangre, hay que derramarla y no se puede cuestionar. Este odio a la civilización cristiana no se limitaba a simples murmuraciones, sino a un ataque constante y directo. En las naciones que caían bajo los regímenes comunistas, la iglesia y todo ordenamiento cristiano era constantemente atacado y destruido. Un caso muy particular es el cardenal Mindszenty, cardenal primado de Hungría, que tuvo que padecer años de dura persecución, torturas y encarcelamientos por el régimen comunista. Esta posición de que la iglesia era constantemente sitiada por las hordas comunistas la refleja muy bien el senador chileno Elías Lafayette. Abro comillas, el romanismo católico es esencialmente inmoral, el romanismo católico es idolatría y el sacerdocio católico es una agencia de inmoralidad. Es urgente que como táctica de lucha infiltremos en la mente de los niños, en la mente de los indígenas, en la mente de los obreros, en la mente de los estudiantes las acusaciones contra la Iglesia Católica a fin de que se alejen de ella y ésta pueda morir finalmente. Cierro comillas. Pero esta primavera comunista no duraría para siempre.
A partir de mediados de los años 50, los Estados Unidos por fin empezó a poner contención y enfrentarse a la expansión comunista, y por un momento parecía que esta ya se iba a detener. Es entonces cuando empieza el leve cambio del comunismo. El comunismo, al verse forzado a ya no poder expandirse militarmente, intentará otra forma de alcanzar el poder, vía democrática, empleando todas las formas de lucha. Con el paso de los años comenzó a convertirse cada vez más difícil, tanto por la reacción de los países occidentales como por la oposición de estos mismos, la opción de tomarse el poder tanto vía militar o subversiva. Es entonces que ellos, los comunistas, llegan a una tercera forma de alcanzar el poder, por la vía democrática, y ahí atrincherarse en las instituciones. La llegada de Salvador Allende en 1970 supuso la máxima de esta teoría democrática, en donde un marxista alcanzaba el poder electo y luego él, ya como presidente, se atrincheraba y tomaba el poder. Esta llegada marcó un antes y un después en la historia, no solamente de Chile, sino de América Latina. Su gobierno de Allende, lejos de traer la prometida justicia social, desembocó en un fracaso estrepitoso. El país se hundió en una inflación que alcanzó más del 600%, mientras el orden público y la seguridad se desmoronaba hasta niveles insoportables. La nación entera fue conducida al borde del abismo, tanto que en apenas su tercer año Allende sufrió un golpe de Estado. Pero no importa que el gobierno de Allende hubiese fracasado, no importa que todas las estadísticas demuestran que fue un terrible ejercicio presidencial, la bandera ya había sido puesta. Ya habían logrado alcanzar el poder vía democrática, y por qué no continuar haciendo. Esto más adelante sería ya acuñado propiamente como el socialismo del siglo XXI, donde ellos consiguen el poder vía democrática y ahí se corroe y controlan todas las instituciones. Un ejemplo muy palpable es la actual dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que cuando ellos llegan al poder, ellos cambian la constitución, se apoderan de todas las ramas del poder y ahí también toman control de las Fuerzas Armadas para luego perpetuarse indefinidamente. Es aquí donde el comunismo realmente empieza a utilizar, propiamente dicho, todas las formas de lucha. Sigue siendo un férreo abanderado de la subversión y la violencia, pero también es fundamental utilizar la infiltración dentro de las instituciones y hasta en la iglesia para destruir finalmente aquella sociedad cristiana. El mismo Lenin se había adelantado diciendo que en el séptimo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata que, abro comillas, hay que aprender a aplicar todos los métodos, todas las tácticas sin excluir ninguna, a combatir en la lucha legal con la ilegal. O mejor, situándonos en nuestro contexto latinoamericano, se es válido utilizar los partidos comunistas e izquierdistas, pero también las guerrillas de infiltración. Todas las formas de lucha son válidas, no importa que sean ilegales o legales. Todas las formas son válidas si con ellas se consigue el poder. Cae la URSS. En 1989 finalmente cae la Unión Soviética. Aquel régimen del terror finalmente se empezó a desmoronar y las naciones del mundo pudieron finalmente respirar la paz que tanto les había sido negada. Pero aunque todo el mundo pensara que bueno, ya la victoria fue ganada, por fin ya acabó esta terrible noche, la izquierda nunca iba a dejar de luchar por lo que ellos consideraban que era su visión y su guía. Pero eso tampoco significaba que ellos iban a aferrarse a aquel pasado infructuoso. Es por eso que ahí se convoca al Foro de San Pablo, donde varios partidos de izquierda latinoamericanos y fuera de Latinoamérica estandarizan y se replantean de cómo deberían ellos operar a futuro. Ellos empiezan rápidamente a descartar las ideas marxistas porque generaban tanta reacción y ahora presentan llegar de una forma más conciliatoria, más abierta, más inclusiva. Es por eso que ya ahora se empieza a abandonar la lucha proletaria y se empieza a llevar la lucha de las supuestas minorías,
Ya la lucha ya no es contra las cadenas de la burguesía, sino contra las cadenas de la opresión patriarcal, las cadenas contra la cultura cristiana, las cadenas contra una sociedad homofóbica. Ahora es la misma dialéctica marxista, simplemente cambia de tono. Ya pasa de ser el opresor burgués al oprimido proletario, ahora el opresor patriarcal contra la minoría oprimida. Donde ahora los nuevos profetas serán aquellos que promuevan el ambientalismo más radical, el multiculturalismo más descarado y el libertinaje más obsceno. Y aquellos que se opongan a esta revolución inclusiva y aquellos que se opongan a esta revolución del orgullo serán insultados en todo lo posible y cancelados hasta más no poder. Vuelvo a entrar otra vez a aquellos principios de orgullo y sensualidad antes mencionados. No es la bandera del orgullo la principal liderada por el lobby LGBT, no es la sensualidad más descarada, la que más pregonan y utilizan en todos los lugares y hasta con los niños. Es la misma ideología marxista, el colectivo progresista, mal llamado hoy en día, sigue siendo marxista en su final. Sigue teniendo aquella dialéctica de lucha, simplemente que han cambiado su contexto, han supuestamente cambiado su esquema, pero la idea sigue siendo la misma o incluso hasta más radical. Porque el fin último de la izquierda siempre ha sido la destrucción absoluta de toda sociedad cristiana, de toda moral y de todo orden. Y ellos simplemente dijeron, con el marxismo fracasó, ahora vayamos más lejos, pasemos de lo económico, ahora a lo familiar, a lo íntimo, a la misma sexualidad. El marxismo cambió no solo porque fracasó, sino también porque quería ir aún más lejos. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Ayúdanos para que esta iniciativa juvenil católica pueda dar una mayor lucha contrarrevolucionaria. Muchas gracias y que Dios los bendiga.